La autoindagación, por Ramana Maharshi. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de que en Pratyahara uno debe meditar en el pranava? El propósito de prescribir la meditación en el pranava es este. El pranava es Omkara, que consiste en 3 mantras y medio, a saber, A, U, M y Ardha Matra. De estos, A representa el estado de vigilia, Visvajida y el cuerpo grosero. U representa el estado de sueño con sueños, Taijasajiva y el cuerpo sutil. M o M representa el estado de sueño profundo, Prajnajiva y el cuerpo causal. El Ardha Matra representa el Turiya, que es el sí mismo o la naturaleza yo, y lo que está más allá de eso es el estado de Turiyatita o pura felicidad. En la sección sobre meditación, Dhyana, se hacía alusión al cuarto estado, que es el estado de la naturaleza yo. Este se ha descrito diversamente como de la naturaleza de Amatra, que incluye los 3 matras A, U y M como Mauna Yara, sílaba silenciosa, como Ajapa, como musitación, sin musitación, y como el Advaita Mantra, que es la esencia de todos los mantras, tales como el Panchaskara. Para descubrir esta significación verdadera, uno debe meditar sobre el pranava. Esta es la meditación que es de la naturaleza de la devoción, consistente en la reflexión sobre la verdad del sí mismo. La fruición de este proceso es el samadhi, que otorga la liberación y que es el estado de felicidad insuperable. Los venerables gurús han dicho también que la liberación solo se puede obtener por la devoción, que es de la naturaleza de la reflexión sobre la verdad del sí mismo. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de que uno debe meditar a través del pensamiento yo soy él, sobre la verdad de que uno no es diferente de la realidad autoluminosa que brilla como una llama? El propósito de la enseñanza de que uno debe cultivar la idea de que uno no es diferente de la realidad autoluminosa es este. La escritura define la meditación en estas palabras. En medio del loto del corazón de 8 pétalos, que es de la naturaleza de todo, y al cual se aluden como Kailasa y Vaikunta Paramapada, está la realidad, que es del tamaño de un pulgar, que es deslumbrante como el relámpago, y que brilla como una llama. Por la meditación en ella una persona obtiene la inmortalidad. Por esto debemos saber que por tal meditación uno evita los defectos de el pensamiento de la diferencia en la forma, yo soy diferente y esto es diferente. 2. De la meditación sobre lo que es limitado. Y 3. De la idea de que lo real es limitado. 4. De que está limitado a un único lugar. B. El propósito de la enseñanza de que uno debe meditar con el pensamiento yo soy él es este. Saham, Soham, Sa. Saham igual Soham. Sa es supremo, sí mismo. Aham, el sí mismo que es manifiesto como yo. El Jiva, que es el Shiva Linga, reside en el loto del corazón, que es su sede situada en el cuerpo, que es la ciudad del Brahman. La mente, que es de la naturaleza de la egoidad, sale afuera identificándose a sí misma con el cuerpo, etc. Ahora la mente debe ser disuelta en el corazón, es decir, la sensación yo, que está situada en el cuerpo, debe ser desechada. Cuando uno indaga así, ¿quién soy yo? Permaneciendo
imperturbado, en ese estado la naturaleza del sí mismo deviene manifiesta de una manera sutil, como yo. Esa naturaleza del sí mismo es todo, y sin embargo nada, y es manifiesta como el supremo sí mismo, por todas partes sin la distinción del interior y exterior. Eso brilla como una llama, según lo hemos dicho antes, que significa la verdad, yo soy el Brahman. Sí, sin meditar sobre eso como idéntico con uno mismo, uno imagina que eso es diferente. La gran ignorancia no partirá. Por consiguiente, se prescribe la meditación en la identidad. Si uno medita durante mucho tiempo, sin ninguna perturbación, incesantemente sobre el sí mismo, con el pensamiento yo soy él, que es la técnica de la reflexión sobre el sí mismo, eliminará la oscuridad de la ignorancia que está en el corazón y todos los impedimentos que no son más que el efecto de la ignorancia y obtendrá la plena sabiduría. Así pues, realizar la realidad en la caverna del corazón que está en la ciudad del Brahman, a saber, en el cuerpo, es lo mismo que realizar al Dios omniperfecto. En la ciudad de las 9 puertas, que es el cuerpo, el sabio reside en paz. El cuerpo es el templo, el jiva es Dios, Shiva. Si uno le adora con el pensamiento yo soy él, uno obtendrá la liberación. El cuerpo, que consiste en las 5 envolturas, es la caverna. El supremo que reside ahí es el Señor de la caverna. Así lo declaran las Escrituras. Puesto que el sí mismo es la realidad de todos los dioses, la meditación en el sí mismo, que es uno mismo, es la más grande de todas las meditaciones. Todas las demás meditaciones están incluidas en esta. Las demás meditaciones se prescriben para obtener esta. Así pues, si se obtiene esta, las demás no son necesarias. Conocer el propio sí mismo de uno es conocer a Dios. Sin conocer el propio sí mismo de uno, que medita, imaginar que hay una deidad que es diferente y meditar en ella, es comparado con los grandes al acto de medir con el pie la propia sombra de uno y a buscar una concha trivial después de desechar una gema inapreciable que está ya en la posesión de uno. Aunque solo el corazón y el Brahmaranda son los lugares aptos para la meditación, puede uno meditar, si es necesario, en los 6 centros místicos, Adaras. Los 6 centros místicos, que se dice que son lugares de meditación, son solo productos de la imaginación. Todos estos están pensados para los principiantes en yoga. Con referencia a la meditación, en los 6 centros, los Shiva Yogis dicen: Dios, que es de la naturaleza de la autoconciencia no dual y plena, nos manifiesta, sostiene y disuelve a todos. Es un gran pecado corromper esa realidad sobreimponiéndole con diversos nombres y formas como Ganapati, Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshvara y Sadshiva. Y los vedantines declaran: todo eso son solo imaginaciones de la mente. Por consiguiente, si uno conoce el propio sí mismo de uno, que es de la naturaleza de la conciencia que conoce todo, uno conoce todo. Los grandes también han dicho: cuando ese uno es conocido como es en sí mismo, todo aquello que no ha sido conocido deviene conocido. Si nosotros, que estábamos dotados con diversos pensamientos, meditamos en Dios, que es el sí mismo, nos liberamos de la pluralidad de pensamientos por ese único pensamiento, e incluso ese único pensamiento se desvanecerá. Esto es lo que se entiende al decir que conocer el propio sí mismo de uno es conocer a Dios. Este conocimiento es la liberación. ¿Cómo tiene que pensar uno en el sí mismo? El sí mismo es autoluminoso, sin oscuridad ni luz, y es la realidad que es automanifiesta. El pensamiento mismo de pensar
acabará en esclavitud. El propósito de la meditación en el sí mismo es hacer que la mente tome la forma del sí mismo. En medio de la caverna del corazón, el puro Brahman es directamente manifiesto como el sí mismo, en la forma yo. ¿Puede haber una ignorancia más grande que pensar en él de múltiples maneras sin conocerlo, como se acaba de mencionar? Se ha afirmado que el Brahman es manifiesto en el corazón como el sí mismo en la forma yo. Para facilitar una comprensión de esta afirmación, ¿puede explicarse más? ¿No está dentro de la experiencia de todos que durante el sueño profundo, el desvanecimiento, etc., no hay ningún conocimiento, es decir, ni conocimiento de sí mismo, ni ningún otro tipo de conocimiento? Después, cuando hay experiencia en la forma, yo he despertado del sueño profundo, o yo me he recuperado del desmayo. ¿No es eso un modo de conocimiento específico que ha surgido del antedicho estado sin distinción? Este conocimiento específico es llamado viñana. Este viñana deviene manifiesto solo como perteneciente ya sea al sí mismo o ya sea al no sí mismo y no por sí mismo. Cuando pertenece al sí mismo es llamado conocimiento verdadero, conocimiento en la forma de ese modo mental cuyo objeto es el sí mismo, o conocimiento que tiene por contenido el sí mismo indiviso. Y cuando pertenece al no sí mismo es llamado ignorancia. El estado de este viñana, cuando pertenece al sí mismo y es manifiesto como de la forma del sí mismo, se dice que es la manifestación yo. Esta manifestación no puede tener lugar aparte de lo real, es decir, el sí mismo. Es esta manifestación la que sirve como la marca de la experiencia directa de lo real. Sin embargo, por sí mismo, esto no puede constituir el estado de ser lo real. Eso, en dependencia de lo cual tiene lugar esta manifestación, es la realidad básica, que también es llamada pranayana. El texto vedántico Pranayamam Brahma enseña la misma verdad. Conoce esto como el propósito de la escritura también, el sí mismo, que es autoluminoso y el presenciador de todo, se manifiesta a sí mismo como residiendo en la viñacosa envoltura del intelecto. Por el modo mental que es indiviso, aprende este sí mismo como tu meta y saboréalo como el sí mismo.